Bueno, continuamos aquí junto a ustedes. Nos encontramos en la 10ª Cumbre Mundial de Comunicación Política. Nuevamente nos trasladamos a Argentina, pero aquí en la ciudad capital, porque nuestro siguiente invitado es Maximiliano Aguiar. Él es argentino, pero ha participado en algunas campañas electorales. La última que fue la hizo en el país de Perú. Y hoy viene con un tema muy especial que lo dio y participó, que tiene que ver a campañas electorales, técnicas de ataque y defensas. ¿En qué consiste esto? Y bueno, el país va a vivir un proceso electoral. ¿Cómo enfrentarlo aquello? ¿Y qué conocimiento debe tener la ciudadanía o el electorado? Así que gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, una de las campañas suyas ha sido en el Perú, en Lima. Sabemos quién es el candidato, mejor dicho, el que participó y hoy el presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Usted participó de esa campaña. Hubieron ataques y defensas. ¿En qué consiste esto? A ver, básicamente hay diferentes formas de entender las campañas electorales, ¿no? Una de ellas la piensa como, y utiliza una metáfora de la guerra, ¿no? Donde se ataca y se defiende, en este caso, por suerte, con argumentos, ¿no? Argumentos a favor y en contra de algún candidato, de alguna temática o de algún proceso en el cual se está desarrollando. Y en ese contexto, uno debe estar preparado en el marco de la campaña para recibir toda una serie de ataques, reaccionar de manera adecuada a estos ataques y tratar de ir logrando que nuestros argumentos, que nuestros atributos sean los que van prevaleciendo dentro del marco de esa campaña. Ahora veamos la realidad, porque aquí se ha vivido en el continente el tema de ataques y también la respuesta a la defensa. Eso es normal, eso es una política populista, una política que se la maneja para que el electorado entienda. A ver, la comunicación positiva y la comunicación negativa son parte de la campaña. Digo esto, yo doy mis propuestas, ¿no? Tú das las tuyas. Si solo hubiera comunicación positiva, las campañas serían guerras de egos. Con lo cual la comunicación negativa, tú dices aquellos puntos negativos que yo tengo y yo digo los tuyos y son informativos para la sociedad. Esto es, hablar de campaña negativa no es lo mismo que hablar de campaña sucia, que es otra cosa. ¿A qué le identificamos a campaña sucia? Campaña sucia sería corrupción. Sería recurrir, del marco de una campaña, ¿no? Recurrir a la mentira, digo, mentir sobre ti sería acto de campaña sucia, o a las cuestiones íntimas que no hacen a tu vida pública. Y esto también sucede en las campañas, pero eso ya no es comunicación negativa, es comunicación negra o campaña sucia. Y esta es una diferencia que creo que es interesante de cara sobre todo al proceso que se viene. Vamos a presenciar una enorme cantidad de comunicación positiva y negativa en la campaña que se viene en Ecuador. ¿Bien? Tenemos que diferenciar aquella negativa, cuál es hasta buena para la democracia, porque nos permite que la ciudadanía tenga una mejor calidad de información, y aquella que es simplemente mentira o meterse en la vida privada, que es campaña sucia. Ahora metámonos al electorado. El electorado latinoamericano es bastante especial. ¿Le gusta esta parte de la campaña sucia? ¿Le gusta esta parte de la campaña de ataques, de la defensa? ¿Le gusta que el candidato juegue con eso? ¿Qué te diré? La ciudadanía latinoamericana dice que no, pero sí. Pero cae en eso. Porque lo cierto es que el debate se genera a partir de ese tipo de cuestiones, de esta comunicación negativa. Y el electorado, esto está estudiado, le presta bastante más atención a los mensajes de corte negativo que a los mensajes de corte positivo. ¿Es esto bueno o malo? Es real, que creo que es el punto en el cual. Entonces las campañas deben tener un componente de propuestas, un componente de atributos, que creo que es muy interesante para analizar aquí en la elección en Ecuador, propuestas, atributos propios, y también un trabajo de contraste entre propuestas y atributos tuyos con los míos. Creo que de eso se trata, ese proceso se viene, y tengo la sensación de que aquí en Ecuador va a ser un proceso bastante fuerte y bastante duro, sobre todo si se llegase a la segunda vuelta electoral. Bueno, y se ha hablado también, o lo hemos escuchado, a los sociólogos, politólogos, consultores políticos, estrategas políticos, si no me equivoco, hablar, no hay madurez política en el electorado, por eso votaron por tal personaje y ganó. ¿Qué decir de eso cuando hablamos de ataques y defensas? A ver, venimos de presenciar hace poco tiempo la campaña más negativa de la historia, que es la de Donald Trump versus Hillary Clinton. Ha sido una campaña negativa aún para los Estados Unidos. Mire, y para una potencia que se esperaba otro tipo de campaña. Exactamente. Y respecto de la madurez del electorado, creo que también depende de quién gana, ¿no? Porque hay algunos intereses jugando en esto. Porque si votan a A son maduros y si votan a B son inmaduros. Lo cierto es que el electorado normalmente tiene una serie de necesidades, de preocupaciones, de sueños, y aquel de miedos, de esperanzas, y aquel que es capaz, o aquella propuesta política que es capaz de
interpretarlo de la mejor manera, son los que terminan imponiéndose. Y creo que es una matriz muy interesante para analizar en términos de historia. Quien es capaz de interpretar la historia que está más cerca de las porciones mayoritarias de la sociedad, tiene una ventaja muy importante en el marco de una contienda electoral. Y creo que eso es lo que se va a estar jugando aquí. ¿O seguimos pensando que el electorado es un puño pequeño donde hay como convencerle? ¿O tenemos que mirarle que el electorado se hable como una flor y es difícil tratarlo? A ver, el electorado, la ciudadanía existe, claro. Y de hecho el sentido del ejercicio del poder político es conducir el ejercicio del poder, el ejercicio de la autoridad, es conducirlos de tal manera que ellos se sientan representados. Es bien complicado con sociedades complejas, donde además los intereses no son únicos. Algo que puede estar bien para ti, puede estar mal para mí o para otro. Y en ese punto, la complejidad de la sociedad hace que las propuestas políticas deben ser muy finas para evitar, para sintonizar con las mayorías ciudadanas y evitar resentimientos de aquellas minorías que pueden sentirse atacadas. Vamos con las experiencias. Usted participó de una en el Perú, en el Perú prácticamente, con el triunfo de PPK, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué le deja eso? A ver, fue una campaña... se divide en dos etapas, ¿no? Una primera etapa donde yo estuve trabajando como estratega general de campaña hasta la finalización de la primera vuelta, que fue una etapa bastante propositiva. ¿Por qué? ¿De qué se trataba esa elección? De elegir quién de todos los opositores, de todo un arco, habían 11 candidatos, iba a enfrentar a Keiko Fujimori, que se sabía que estaba en segunda vuelta. Esa primera etapa fue propositiva, fue de muchas ideas, muchas propuestas. La segunda parte de la campaña fue muy simplificada, de un nivel bastante más bajo, y fue puramente de ataque, ¿bien? Simplificado en 2 o 3 conceptos que fueron los únicos que se trabajaron durante SODE y bastante virulenta. Si me preguntas, creo que también es muy interesante ver estas 2 etapas en el marco del proceso electoral ecuatoriano, ¿no? Es probable que la primera vuelta aquí en Ecuador sea una primera vuelta de un poco menor nivel de contraste, y si hay segunda vuelta, que es probable, esa segunda vuelta sea una segunda vuelta de un contraste muy fuerte, donde técnicas de ataque y defensa sean centrales. ¿Y en Perú fue de mucho ataque? En Perú hubo bastante ataque, en la segunda vuelta sobre todo, sufrimos una cantidad importante de ataques dentro de la campaña, algunos, como digo, de comunicación negativa, que son absolutamente válidos y hasta buenos para la democracia, y otros de campaña sucia que tiñeron un poco parte de ese proceso electoral. Pasan los meses, ya está electo presidente, está en el poder, pero su popularidad hoy ha bajado. ¿A qué se debe? Bueno, hay algunos procesos, sin entrar demasiado al proceso peruano, hay una etapa que es muy conocida, se habla de los primeros 100 días, que es la luna de miel. En esa primera etapa el electorado, en general, la popularidad de los presidentes sube, ¿bien? ¿Por qué? Porque quienes lo apoyaron están más entusiasmados, quienes estuvieron en contra están desanimados, y algunos que estuvieron en el medio se suman a este carro ganador. Eso dura aproximadamente 100 días, días más, meses menos, y esos 100 días han pasado. Bien, con lo cual, naturalmente, los procesos de liderazgo sufren, luego de esos primeros 100 días, un proceso de deterioro. Hay elementos que, en el caso específico peruano, han hecho que han dado explicación a este proceso de deterioro leve, que todavía está con un mayor nivel de imagen positiva que negativa, pero habrá que ver en el futuro, y ya tendrá que ver con la calidad de la comunicación de gobierno, que es otra etapa de la comunicación. Muy bien, con la experiencia, la estrategia, el haber participado en varias campañas, el haber escuchado, estudiado, ¿qué decirle al electorado ecuatoriano que vamos a vivir un proceso electoral? ¿Escoger qué o saber escoger qué? ¿Cuál es tu mensaje? En principio creo que es una etapa sumamente importante. Por primera vez no se presenta en muchos años el presidente Correa a la reelección. Aparece una figura como es Lenín Moreno, que desde el posicionamiento es muy cercano, pero desde sus atributos personales es muy distinto del liderazgo de Correa, y tienen una serie de posiciones opositoras que están en un posicionamiento más lejano, pero a veces en atributos un poco más cerca de Correa. Creo que van a tener un dilema interesante. Consejo a esto, escuchar mucho, hacerse escuchar mucho en el marco de esta campaña, y bueno, acá se definen los próximos años de Ecuador. En estos meses son sumamente importantes, y aún aquellos que tengan poco interés en política, 7 de cada 10 ecuatorianos, para ponerle un número, van a terminar inmiscuidos en este proceso, tomando esas decisiones. El pueblo es soberano y estará en manos de los candidatos y de los consultores intentar que la campaña tenga el mayor nivel posible, ¿no? Ese es el desafío. Muy bien, muchísimas gracias a Maximiliano Aguiar. Él es argentino, ha estado junto a nosotros, ha hecho su exposición prácticamente de lo que tiene que ver ataques y defensas en época de campañas. Gracias por acompañarnos. Un placer. Vámonos al corte nuevamente y ya volvemos después de un instante junto a ustedes.